Hoy hablaremos sobre el pensamiento crítico y las fake news. Antes de empezar, piensen ustedes qué significa para cada uno este concepto. ¿Qué entienden? O conceptualizan al escuchar estas palabras: críticas, noticias, verdad y mentiras. Bueno, más adelante reflexionemos sobre eso. Para empezar, daremos paso al pensamiento crítico. Bueno, para empezar y contextualizar, ¿qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico no surgió de la nada. Este fue fruto de siglos de reflexión, cómo conocer, cómo juzgar y cómo no dejarse engañar. Su origen se remonta al nacimiento de la misma filosofía en la Grecia clásica, cuando Sócrates enseñaba a pensar por unos mediantes el diálogo y la ironía. Él no ofrecía respuestas cerradas, sino preguntas que desestabilizan la certeza, aparentemente, de sus interlocutores. Su método, la mayéutica, buscaba dar a luz ideas verdaderas a través del examen racional. En este sentido, pensar es, en su origen, pensar socráticamente, no aceptar nada por autoridad, costumbre o emoción, sino porque ha sido razonado, argumentado y justificado. Una vida sin examen no merece ser vía, decía Sócrates en la Apología de Platón. Si pensamos en este concepto de la modernidad, lo vemos planteado de varias formas, como por ejemplo con René Descartes, el cual propuso la duda metódica. Dudar de todo lo que no sea evidente para la razón, su célebre pienso, luego existo, no es solo una afirmación sobre la metafísica, sino el nacimiento de la autonomía intelectual moderna. También Immanuel Kant, el cual en el siglo XVIII muestra la ilustración, que lleva esta idea al terreno social y político. Kant en su ensayo, que es la ilustración de 1784, define el pensamiento crítico como la salida del hombre de su minoría intelectual. Esa minoría no es falta de inteligencia, sino pereza o cobardía para pensar por cuenta propia. Por eso su lema fue Saper aude, atrévete a saber. Y esto me lleva a otro punto. ¿Cómo llegamos a este pensamiento de la modernidad? Al día de hoy, año 2025, vivimos lo que el filósofo Byung-Chul Han llama infocracia. Una sociedad saturada de datos, opiniones y estímulos que generan confusión en lugar de claridad. Este problema ya no es falta de información o desinformación, sino el exceso desordenado de ellas, lo que impide examinar lo verdadero o lo falso. Aquí es donde nuestro pensamiento crítico se convierte en una herramienta de supervivencia cognitiva. La capacidad de filtrar, contrastar, verificar y contextualizar. Ser crítico hoy significa saber leer en un mundo digital, aprender los algoritmos, los intereses, las emociones que moldean lo que creemos. Bueno, y ahora seguimos con la verdad. Desde la labor del pensamiento occidental, la verdad ha sido una de las preocupaciones más grandes de la filosofía. En la Grecia clásica, la palabra aletheia significaba literalmente desocultamiento. Para los griegos decir la verdad era sacar algo de la sombra hacia la luz del entendimiento. Y así, Parménides fue el primero en formular la idea de que la verdad es lo que es, lo inmutable, lo que no cambia. Para la opinión, doxa pertenece al mundo de las apariencias, mientras que la verdad, aletheia, se descubre por la razón. Platón continúa esta línea con su teoría de la idea. La verdad no se encuentra en un mundo sensible, engañoso y cambiante, sino en un mundo intangible, accesible solo al alma racional. La famosa alegoría de la caverna es, en el fondo, una pedagogía de la verdad, salir del engaño, de las sombras y de la claridad de lo real. Bueno, la verdad es que es un ejemplo de cómo una palabra puede tener varios significados, dependiendo de la situación, la persona, la sociedad, entre otras, varias. Como por ejemplo, en el diccionario, la lengua española lo define como conformidad de lo que se dice, con lo que se siente o se piensa. Veracidad, autenticidad, realidad, certeza, fidelidad, evidencia, exactitud, confirmación, entre varias otras. Mientras que algunos filósofos como Michel Foucault, el cual sostiene que la verdad no es un reflejo neutro de la realidad, sino un producto histórico del poder. Cada época tiene su régimen de verdad, un conjunto de discursos, instituciones, prácticas que definen qué puede decirse como verdadero. En la era mediática, ese régimen está moldeado por varios algoritmos, los medios y las plataformas digitales. La verdad así se entrelaza con la política. También Hannah Arendt, en su ensayo Verdad y Política, advierte que la mentira política moderna no busca ocultar un hecho puntual, sino crear una realidad paralela, cuando la verdad factual es sustituida por la narrativa conveniente. La comunidad pierde su vínculo con la realidad compartida y con ello la posibilidad de deliberar racionalmente. El resultado de una sustitución constante de verdades por mentiras no es que la mentira se crea, sino que nadie cree ya en nada, dice Hannah Arendt. Como pueden ver, la verdad puede llegar a ser muchas cosas, un instrumento, una política, un resultado, pero en realidad es si que nosotros tomamos esas verdades y las creemos. Si las tomamos,
porque la verdad la toma quien la cree. Antes de continuar, daremos una pequeña entrevista a nuestro compañero Matías Mancilla, estudiante de Derecho en Santo Tomás, a dar su opinión. ¿Por qué es importante el pensamiento crítico? Bueno, el pensamiento crítico de por sí es muy importante porque nos ayuda a evitar ciertos prejuicios, a evitar también muchas falacias que nos pueden decir terceros, y también es muy importante para tener razonamiento propio y que se base en evidencias de diferentes fuentes que nosotros podemos recabar. ¿La sociedad actual ha perdido pensamiento crítico? ¿Sabéis que sí? Esto debido a una gran sobrecarga de información. Esto ya viene desde TikTok, influencers que dan opiniones, incluso pueden ser falacias, que muchos niños, jóvenes, adultos por sobre todo, a mayores de edad, se pueden tragar mucha información falsa. Y no se dan el tiempo, ni siquiera se dan como el pensar y el decir que, pucha, esto lo que me están diciendo puede ser verdad o no puede ser verdad, pues, y eso está afectando mucho a la sociedad actual. ¿Qué le recomendarías a los jóvenes de hoy en día sobre el pensamiento crítico? Yo les recomendaría que sean curiosos, que no se queden con lo que le dicen, sino que busquen varias fuentes de información y que tengan su propio pensamiento propio, su razonamiento, que ellos busquen y que ellos estudien, que lean, que se informen por varias fuentes y que siempre piensen, que no se queden con lo único que tienen, lo único que le dan. Gracias. Muchas gracias Matías por esa entrevista. Bueno, siguiendo ahora con las fake news. En este punto ya todos sabemos que es una fake news. El filósofo Byung-Chul Han nos dice que vivimos en una sociedad de la información, donde todo se comunica pero poco se comprende. En este contexto, las fake news, noticias falsas o manipuladas, son síntomas de la consecuencia de un cambio muy profundo. Hemos pasado de una cultura de la verdad a una cultura de la viralidad. Mientras que en la época anterior el problema era la censura, hoy el problema es el exceso de información, el cual genera confusión, sobrecarga y pérdida de criterios racionales. Ya no triunfa lo verdadero, sino lo atractivo, lo emocional y lo compartible. Como dato, el término fake news puede parecer moderno, pero la mentira política es tan antigua como la filosofía misma. Platón ya advertía de esto en la República, sobre la mentira noble, aquella que el Estado usa para mantener el orden social. Más tarde Maquiavelo normalizó la manipulación como instrumento de poder. El gobernante no necesita ser virtuoso, sino parecerlo. ¿A qué quiero llegar con esto? Las fake news no triunfan por su lógica, sino por su efecto emocional. La psicología cognitiva demuestra que el cerebro humano recuerda mejor lo que le provoca una emoción intensa, sea el miedo, indignación o placer. Las redes sociales explotan ese sesgo natural. Las plataformas recompensan el contenido más reactivo, no el veraz. Esto convierte la comunicación digital en un mercado de afectos, donde la verdad se mide por su nivel de impacto, no por su correspondencia con lo hecho. Las fake news son el espejo oscuro de nuestra época. No solo revelan la fragilidad de la verdad, sino también la necesidad urgente de recuperarla como valor moral y político. El pensamiento crítico frente a la mentira digital se convierte en una forma de resistencia filosófica. No solo basta con saber que algo es falso, hay que comprender por qué queremos creerlo y quién se beneficia de esa creencia. Por eso el desafío actual filosófico no es solo definir la verdad, sino reaprender a vivir con ella, en una era que todo se ha vuelto opcional. Como reflexión y conclusión, a lo largo de esta historia la humanidad solo ha buscado una cosa: distinguir lo verdadero de lo falso. El pensamiento crítico nos enseña a dudar, a no aceptar la apariencia como la verdad. La verdad, a su vez, la recordó que sin ella no hay libertad ni diálogo posible. Pero hoy, en medio del ruido digital y la fake news, esa búsqueda se ha vuelto frágil. Frente a la manipulación y la confusión, pensar por uno mismo se vuelve en un acto de resistencia, porque en un mundo donde todo puede parecer cierto, solo la reflexión mantiene viva la luz de la verdad.